Los empresarios han manifestado que con esta ley de justicia tributaria aumentaría el desempleo. Han dicho una cifra astronómica, 200.000 desempleos en el país, y que también se produciría fuga de capital. ¿Comparte usted con los empresarios? Bueno, miren, desempleo, fuga de capitales, ya los hemos tenido y los tenemos incluso antes de que saliera simplemente el proyecto de esta ley denominada oficialmente como Ley de Justicia Tributaria. Es decir, si lo que buscamos es una explicación del desempleo, de la fuga de capitales, ya lo tenemos, sin necesidad de la ley. Eso quiere decir que la ley en sí no es la que va a generar ese problema, ya lo tenemos. Ahora, si la ley es bien manejada, obviamente va a estabilizar, va a dar una confianza. Si las exoneraciones fiscales, que es en realidad lo que la ley contiene, ¿va? La ley no debería de llamarse Ley de Justicia Tributaria, debería llamarse Ley para el Control y Uso Productivo de las Exoneraciones Fiscales, punto. Porque eso es lo que realmente contiene. Ahora, la justicia tributaria es un concepto más amplio, hay que seguirlo buscando, pero aquí se hace necesario que el gobierno, como va a tocar ciertos intereses y puede haber grupos que aunque el gobierno haga un buen planteamiento, lo malinterpreten, o haciendo el gobierno un planteamiento que no sea correcto, todavía le generen más, digamos, cuestionamientos con todos los problemas que ha habido de, hasta cierto punto, pérdida de confianza en la gestión gubernamental. Entonces el gobierno tiene que ser muy hábil, muy estratégico, tiene que ser muy tolerante, tiene que ser muy científico en el sentido de aceptar mejoras o reformas a este proyecto de ley, y que en el Congreso Nacional, donde el gobierno está en una total desventaja, puesto que no tiene en principio la mayoría simple, puede ser que este proyecto al final no se apruebe, no pase, o que si pasa no sea en las mejores condiciones de aceptación y de legitimidad y de aplicación apropiada. Entonces el gobierno en todos esos aspectos los tiene que ver, y hacen muy mal algunos funcionarios en responder a los ataques de la empresa privada de una manera así también visceral. También de la empresa privada creo que hay que distinguir que no todos los empresarios están en esta misma actitud. Hay algunos que son más maduros y como no tienen exoneraciones, no tienen por qué reclamar. Los que tienen exoneraciones, alguna parte lo usan bien, no tienen temor, creo yo. Y hay otros que definitivamente sí, se entiende que estén así tan belicosos, puesto que se les va a quitar eventualmente una exoneración que nunca han tenido, digamos, por qué tenerla. Podríamos concluir, licenciado, que estas son simples amenazas por parte de los empresarios al decir que se produciría fuga de capital y también desempleo, y también ellos amenazan que se estarían yendo a Guatemala porque dicen que el impuesto sobre renta allí es menor. ¿Usted cree que sería rentable para los empresarios aquí en el país que ya están instalados hace muchos años irse a Guatemala? Bueno, Guatemala es el país que tiene la menor presión fiscal en todo el área centroamericana. En otras palabras, es el país donde menos impuestos se cobran, pero es un país también con mucha pobreza, con bastante desempleo, con bastante inseguridad, con mucha inestabilidad política. Es decir, que tampoco es garantía de que el cobrar menos impuestos, la situación económica va a estar muy bien. Obviamente los empresarios en Guatemala tienen muchos mecanismos, muchos subterfugios para evadir la ley, terminan pagando menos, posiblemente la inversión privada y extranjera en Guatemala sea mayor, pero ya eso es por otras condiciones, mano de obra quizás un poquito mejor calificada, ubicación geográfica, en algunos tiempos, en algunas regiones un poquito más de estabilidad social. Pero Honduras entonces debe simplemente de cobrar impuestos de acuerdo a lo que es el tamaño de la economía. Honduras es el país, valga decir, donde se tiene la presión fiscal más alta, es decir, es donde más impuestos se cobran. Pero también cobra bastantes impuestos en su tiempo Costa Rica, y sin embargo es un país donde hay bastante atracción de la inversión privada extranjera, hay bastante inversión nacional, y sobre todo el Estado cumple con sus obligaciones de dotar de servicios de infraestructura, de educación, de salud, de una mejor manera que lo que hacemos en Honduras. Entonces los problemas no terminan solo con cobrar más impuestos o cobrar menos impuestos, más exoneraciones o menos exoneraciones, sino en ver el conjunto de la economía. Ahora, en el caso específico de la cuestión tributaria, en Honduras, por ejemplo, se capta una cantidad significativa de impuestos indirectos, que es donde está precisamente la injusticia tributaria mayor. Eso debería de
regularse. Esta ley no lo está planteando para nada está planteando la ley que debe de reducirse el impuesto sobre ventas. Debería, si realmente lo que se busca es lograr o acercarse al concepto de la justicia tributaria. Y el tema del secreto bancario, que ha sido bastante polémico entre los empresarios en el país, ¿usted cree que se debe eliminar o se tiene que mantener? Yo creo que con lo que tenemos actualmente, para mí debería eliminarse, siempre y cuando se justifique un protocolo, un procedimiento en el cual, si hay un grupo económico que está ocultando información a la autoridad tributaria y se ve que declaran pérdidas y en realidad tienen un gran movimiento, volumen de ventas, sucursales, etcétera, y riquezas, lo que son los propietarios de estas empresas. Entonces ahí, cuando dan esos casos ocurren esos casos de que las empresas, los contribuyentes, no quieren aportar la información a la institución correspondiente, entonces el Estado tiene todo el derecho y la capacidad de captar información del sistema financiero. Es decir, desde ese punto de vista, el secreto bancario en Honduras ha existido, pero tampoco en un porcentaje que sea blindado, cerrado, que impida. No, sí se puede tener información y obviamente que si se regula con un protocolo, en base a lo que son las disposiciones o las mejores prácticas internacionales, pues la administración tributaria podrá tener mejores elementos para poder juzgar si alguien está evadiendo o no.